Brenda Ledesma, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil por la Escuela Nacional de Protección Civil. Cuenta con diversos diplomados, como el Diplomado de la Suprema Corte y los Derechos Humanos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre muchos otros. Profesionalmente, se desempeña en la Jefatura de Gestión de Riesgos y Seguridad Interna en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Amali Fong Lee, ingeniera mecánica y magíster en Ciencias de la Ingeniería Mecánica, ambos estudios culminados en la Universidad Tecnológica de Panamá, estudios doctorales en Prevención y Reducción de Desastres de la Universidad de Kansai, Japón, consultora en temas de gestión del riesgo de desastres, científica reconocida por el Sistema Nacional de Investigación de Panamá, docente de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, presidenta pro tempore de la Red de América Latina y del Caribe para la Reducción del Riesgo de Desastres, madre, esposa y una digna representante del empoderamiento femenino. Aline Olvera, dedicada a fortalecer la conexión entre los jóvenes en América Latina y el Caribe, a través de una red en colaboración con UNDRR, Américas y el Caribe, UNESCO, UNICEF e IFRC. Coorganizó el Foro Juvenil sobre la reducción del riesgo de desastres para la 7ª plataforma regional sobre DRR en Jamaica, en colaboración con UNICEF, UNESCO. Es fundadora de la Plataforma Nacional de Jóvenes sobre Resiliencia y Acción Climática. Ha liderado investigaciones sobre teoría de juegos con la Universidad de Tokio y la Universidad Yonsei, entre muchas actividades más. Licenciada en Psicología, con orientación en Derechos Humanos, egresada de la Universidad del Claustro de Sor Juana, cofundadora de la revista Diótima del Colegio de Psicología de la misma universidad. Actualmente, capacitadora y psicoterapeuta privada con enfoque cognitivo-conductual. Además, trabaja como consultora externa en la aplicación de la NOM 35 STPS 2018. Carolina Padua. Queda con ustedes nuestra moderadora, maestra Evangelina Martínez Bretón, presidenta del capítulo Ciudad de México del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y pues antes que nada vamos a dar la bienvenida también al licenciado Rafael Pérez, el presidente de la Directiva Nacional del Colegio. Adelante, Rafa. Muchísimas gracias por acompañarnos en este conversatorio. Bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. También agradecer mucho a tu equipo, Eva, que veo que aquí estamos haciendo magia y seguramente no nos entendemos muy bien. Andamos transmitiendo en vivo por Facebook y por esta plataforma de Zoom para varios de los colegas y agradecer el esfuerzo que han hecho en la producción del mismo. Por supuesto, primero agradecer y dirigirme a la presencia de nuestra colega, de Brenda, de Amali, de Aline, por supuesto de Carolina, y creo que no estoy omitiendo a nadie. A todas ellas las sigo por redes, sé que son muy activas, que tienen mucho trabajo que compartir. Agradezco la iniciativa de la maestra Evangelina para que compartamos mucho de su visión, de su trabajo en este conversatorio con un enfoque interseccional hacia los derechos humanos y la gestión integral de riesgos y la protección civil. Ayer tuvimos un taller muy interesante con la ex coordinadora nacional y miembro honorario de este colegio respecto a derechos humanos, con la maestra Laura Gursa, y nos trajo a la mesa unas inquietudes muy interesantes que sé que ustedes desarrollarán con una visión también, sobre todo muy fresca, todas ustedes muy jóvenes y con una visión muy interesante al respecto. Agradezco a los colegas que están aquí conectados, a los que nos están siguiendo a través de Facebook. Les hago llegar el saludo afectuoso y fraterno de los más ya de 700 socios de esta asociación repartidos a lo largo y ancho del territorio nacional, principalmente de la mesa directiva, de nuestro vicepresidente en Quintana Roo, el maestro David Albores Sol, de nuestro secretario que ahorita está en un avión rumbo a México, este viaje que se fueron por Europa varios de nuestros colegas, el ingeniero Javier Rodríguez, de nuestra vicesecretaria de Leida Jauregui, que en unos momentos también se conecta, y de nuestra tesorería en el estado de Sinaloa, del arquitecto Enrique Quiñones. Todos ellos muy interesados de que sucediera este evento y por supuesto agradecer al capítulo de la Ciudad de México, que como lo saben pues es el capítulo fundador de esta asociación, con el cual iniciamos los trabajos, que ha crecido mucho, que el día de hoy tuvimos un trabajo
con un desayuno con la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil, en donde salió a relucir lo importante de este tema y lo mucho que lo van a estar pidiendo para los registros como consultores. Cariño, ¿quieres comer ahorita? No, el café al ratito, Francisco, al ratito no lo pasa. Y salió a relucir este importante tema, que es el tema de los derechos humanos, cómo se cruzan y cómo intersectan con otros temas relativos a la gestión de riesgos y la protección civil, cómo están íntimamente ligados. Y sé que nos hace falta mucho en esa materia, aún escuchamos todavía textos muy complejos, ¿no? Algunas frases que no quiero repetir por no ser el que abre y dice cosas inapropiadas, pero que las vemos mucho en las situaciones de crisis, que las vemos mucho en las situaciones de desastres y que también lo seguimos viendo en muchos aspectos de nuestra capacitación y que olvidamos a veces este sentido profundo e importante humanista que debe tener nuestra visión hacia preservar la vida, la integridad, el medio de producción y nuestro entorno de una manera segura, de una manera resiliente, responsable y sobre todo segura para habitar y vivir todos en torno al bien común y al desarrollo de un territorio libre del riesgo de desastres. Bien, sin más, maestra Evangelina, muchísimas gracias por darme la deferencia de dar la bienvenida a este conversatorio. Muy atento para los trabajos, enhorabuena y estamos aquí a sus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias, Rafa, de verdad. Es un gusto el que estemos, de que hayamos logrado este conversatorio. De verdad, hoy más que nunca creo que estamos logrando una conciencia respecto a la importancia de entender que la buena convivencia tiene que ver con la comprensión de varios temas que a veces suenan un poco complicados de abordar, pero que es muy importante. Así que, pues de verdad agradezco además, digo, obviamente el colegio, todo el apoyo. Muchísimas gracias. Y a todas nuestras panelistas, este conversatorio es gracias a que aceptaron esta invitación y yo quedé de verdad sorprendida porque, bueno, no tienen realmente mucho tiempo porque trabajan muchísimo, pero aceptaron estar con nosotros. Hemos tenido varias reuniones para saber exactamente el enfoque. Así que bueno, pues yo les agradezco a todas, a Brenda, a Mali, a Lynn, a Caro, que estén hoy con nosotras y espero que no sea el último, sino que sea el primero de muchos, porque además hay muchísimas compañeras con quienes me encantaría que pudiéramos hacer más conversatorios. Así que, por favor, que este sea el primero de muchos y que los derechos humanos precisamente tengan la importancia que deben tener. Muy bien, pues sin más preámbulo, me voy a permitir comenzar con alguna serie de preguntas, porque son temas muy especiales, ¿no? Y que no todos tenemos a veces el conocimiento y cómo hablamos de estos temas. Le voy a pedir a la licenciada, la maestra Brenda, porque además déjenme decirles que desafortunadamente ayer tuvo un accidente y en el trabajo, en la Comisión de Derechos Humanos, bueno, ya se imaginarán todo el trabajo y la presión que tiene. Así que me platicó y me dijo, posiblemente tenga yo que estar saliendo, corriendo por algunas situaciones que se puedan presentar. Así que le vamos a pedir a la maestra Brenda, si podemos comenzar y que nos pueda decir, ¿qué podemos entender, ¿no? Empecemos ahora sí que desde el principio. ¿Qué es la perspectiva de género? Y de ahí, ¿cómo podemos relacionar la perspectiva de género con la interseccionalidad? Porque esto es muy importante, o sea, ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Y qué relación tiene con los derechos humanos? Pues Amali, por favor, también eres una persona que tiene una gran experiencia y me gustaría que tú nos lleves por el camino de la interseccionalidad, que nos expliques primero qué es, cuál es el camino que ha llevado incluso a nivel Latinoamérica, qué podemos entender por interseccionalidad en lo que es derechos humanos y específicamente en la gestión de riesgo de desastre. Adelante, Amali. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Eva por este espacio, muchas gracias a Lynn por la convocatoria y pues muchas gracias a
Red Latinoamericana y del Caribe para la red de mujeres para la reducción de riesgo de desastre, por permitirme hablar en nombre de este espacio tan importante para nuestra región. Eh, Desde que conversamos, organizando un poco el tema de este conversatorio, me propuse valientemente a hablar un poco de los conceptos o de lo que es el enfoque de género, interseccionalidad, de lo que conlleva y de lo que implica. Definitivamente, todos aquí, yo creo que a nivel mundial, todos reconocemos las inequidades en las que vivimos. Y sobre todo en nuestra área en particular, en la gestión integral del riesgo de desastre o en la gestión de riesgo de desastre, es bastante identificable. En el marco de la gestión de desastre propiamente es donde lo vemos de alguna manera más, más perceptible, ¿no? Incluso el marco de Sendai de manera literal nos habla de quiénes son las personas que han sido perjudicadas por los desastres de diversas formas, y lo tomo de manera literal, donde habla de las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, y en situaciones vulnerables que definitivamente son afectados de manera desproporcional. Y antes de irme a propiamente a la definición del enfoque de género interseccional, primero tenemos que pasar por el pilar o por el antes de ese, ¿no? El enfoque de género. ¿Y por qué el enfoque de género es importante en nuestras áreas y en nuestras áreas comunes, que es la gestión del riesgo de desastre? Así que me permito aquí brevemente utilizar dos versiones conceptuales de lo que es el enfoque de género, donde les expuse de manera literal lo que expresa el marco de Sendai. Y en cuanto al enfoque de género, propiamente hablamos de género, no hablamos de la mujer, no lo hablamos como un grupo propiamente vulnerable, sino que ya vamos hacia el enfoque de género, entonces. Y aquí hay dos definiciones o dos conceptos de dos entes. Una es ECOSOC 1997, que habla del enfoque de género como ese proceso de evaluar las consecuencias para hombres, para mujeres. Se me escuchó eco. ¿Soy la única? Algo pasó. Bueno, continúo. ECOSOC 1997 lo define como ese proceso de evaluación de las consecuencias para hombres, para mujeres, de cualquier actividad planificada. Inclusive, y lo hablábamos con Eva, de las leyes, de las políticas, de los programas, y en todos los niveles y en todos los sectores. Pero definitivamente este no es el único marco conceptual que tenemos. También tenemos el de una de nuestras agencias impulsoras como Red de ONU Mujeres, donde lo define como una forma de ver o de analizar o de observar ese impacto del género en diferentes interacciones sociales. Como un análisis de género y como esa perspectiva en programas, en planes y en contextos específicos. No obstante, como les comentaba, en la primera terminología hablamos de hombres y de mujeres. Y nosotras desde la red LAC de Mujeres para la RRD hemos adaptado el primer concepto a un concepto que sea más global, porque definitivamente no solo en la actualidad, no solo somos hombres, mujeres, sino también aquellas personas que no se definen dentro de este sistema binario. Entonces, en los últimos documentos que hemos trabajado desde la red, hemos aportado este concepto de ese análisis y de esa evaluación para hombres, mujeres y personas no binarias
en todas las actividades, cómo impacta eso en las actividades, en los programas y en los procesos, y en el caso específico de nosotros, en la gestión integral del riesgo de desastre. Esa es una adaptación que hemos tenido de este concepto del principal, del enfoque de género. Pero ese contexto en particular no es suficiente para definir o para caracterizar esas inequidades que nosotros tenemos. No solamente es ser hombre, mujer o una persona no definida dentro de este sistema binario, sino también otros factores que intervienen, como la raza, como condiciones físicas, como discapacidades, como etnias, como minorías. Son esa intersección entre estos otros factores lo que nos permite entonces avanzar en un contexto de superación de esas desigualdades en las que vivimos como sociedades. Entonces es por eso que aparece y surge el término enfoque de género interseccionalidad, para considerar que no solamente somos mujeres las que somos desproporcionalmente más afectadas, sino somos mujeres que estamos en diferentes secciones. No es lo mismo ser una mujer blanca que vive en la ciudad, que tiene ciertas condiciones económicas, que ser una mujer en zonas rurales en condiciones de pobreza. Ese es el análisis que viene a llenar, o es el análisis que viene a completar el enfoque de género interseccionalidad. Esas variables que acentúan esas condiciones de vulnerabilidad y esas condiciones de desigualdad. Entonces, me he ido bastante por el tema conceptual, y era básicamente para hacer una introducción a este tema tan importante y que está para que no solamente en la gestión del riesgo de desastres, sino en la gestión de los desastres se implementen estas perspectivas y que se logre construir esas sociedades que todos añoramos, o cumplir ese desarrollo sostenible. Es decir, que todos estemos en las mismas condiciones y que todos logremos esa igualdad de género que tanto estamos buscando. Entonces, Eva y queridas colegas, creo que me fui bastante conceptual. Más adelante les quiero hablar, pues, obviamente de unos casos más aterrizados que la parte meramente conceptual, pero creo que es un paso importante en este conversatorio, definir cómo ese enfoque de género interseccionalidad, nos permite avanzar a nosotros en procesos más justos, equitativos y que redunden en construir esas sociedades resilientes que estamos buscando. Muchísimas gracias, Amalí. Y bueno, evidentemente es muy, muy interesante lo que comentas, porque nos enfoca para que entendamos precisamente qué es la interseccionalidad, porque además es un término que jurídicamente, por lo menos en las leyes mexicanas, no se considera, no es parte de uno de los principios. Y bueno, a lo largo de esta charla vamos precisamente a presentar por qué es importante que se pueda considerar como uno de los principios de la gestión integral de riesgos, ¿no? Y ahora precisamente que acabamos de ver que se acaba de presentar la propuesta de la nueva Ley General de Gestión de Riesgos y Protección Civil, pues podría ser un buen momento para hablar de la interseccionalidad, ¿no? Y aprovechando que ya la maestra Brenda, y me da muchísimo gusto que pudo regresar con nosotros, podemos hablar, Brenda, respecto a precisamente esta pregunta que había hecho al principio, la perspectiva de género y la relación con la interseccionalidad y los derechos humanos, que es algo que precisamente es parte de tu cotidianidad, de lo que a lo que diario te enfrentas. Así que, por favor, la palabra es tuya. Adelante, Brenda. Muchas gracias, maestra Eva. Una disculpa. Y de pronto, pues, tengo que salir corriendo. Justo, ¿no? Lo que habíamos dicho, que seguramente ya Mali ya lo mencionó, ¿no? ¿Qué entendemos
por perspectiva de género, ¿no? Y como la ECOSOC, que ya bien mencionó Amali, o que escuché, que es este Consejo Económico y Social de la ONU, ellos lo definen la perspectiva de género justo como una estrategia definida a lograr la igualdad entre los géneros a través de la incorporación de, pues, de las experiencias, de las preocupaciones de mujeres, de hombres, con el fin de que ambos se beneficien por igual de la implementación justo de las políticas, de los programas, impidiendo que se perpetúen justamente las desigualdades existentes entre ellos. Entonces, el enfoque o perspectiva de género va a implicar reconocer y considerar que los roles de género no están determinados naturalmente, sino que debido a una imposición de una construcción social, la cual no es estática, sino que la adopción de esta perspectiva va a ser necesaria justo para el reconocimiento y modificación de estos roles que han sido tradicionalmente asignados tanto en la sociedad como en los instrumentos y acciones de políticas públicas en miras a alcanzar la igualdad de género. Esta impronta transformadora hace la perspectiva de género pues justamente una herramienta de cambio social. Y justamente esta perspectiva de género va a ser fundamental en la gestión del riesgo de desastre y la construcción de una agenda de gestión. Estos roles y que contribuyen justo a transformarlos, puesto que relevan la existencia de roles de género que determinan el acceso a servicios, a oportunidades y decisiones dentro tanto del hogar como de una comunidad. Y ahora lo que pues es este conversatorio, ¿no? ¿Qué entendemos por la interseccionalidad? Y justo las relaciones de género no existen en un vacío, sino que estas operan en relación con otros factores, como puede ser la raza, la clase, la orientación sexual, generando pues un desbalance de poder que profundizan aún más estas diferencias. Entonces, cuando planteamos que la perspectiva de género debe de ser interseccional, es porque estos otros factores son igual de importantes y tienen que ser considerados en su conjunto. Por ejemplo, la interseccionalidad es un concepto que en derechos humanos y género nos permite identificar las múltiples identidades que confluyen en una persona, en un colectivo, para poder entender tanto las desventajas o los privilegios que se le presentan a lo largo de su vida. Esto es aplicable tanto a hombres como mujeres, ya que ambos pueden sufrir múltiples discriminaciones por diferentes motivos. Y creo que también ya lo mencionó Amali, ¿no? Sobre, por ejemplo, el acceso a oportunidades y el ejercicio de derechos no es igual el de una mujer indígena, adulta mayor y con una discapacidad. Va a ser muy distinto al de una mujer blanca joven en una zona urbana. Esto sería ver o entender tanto lo que es una perspectiva de género como también entender lo que es la interseccionalidad. Muchísimas gracias, Bren. Pues ahora creo que es importante y un tema que estuvimos platicando con Aline es ¿por qué los grupos son vulnerados y no vulnerables? O sea, hay una diferencia. Entonces me gustaría que nos hiciera favor, Aline, de darnos esta explicación y diferenciar para que nos quede mucho más claro. Adelante, Aline. Claro que sí. Muchas gracias también por la invitación. Bueno, este es un tema, ¿no? Y para esto voy a abordar una pequeña historia que no tiene mucho tiempo, pero que de verdad me hizo entender las limitaciones que tenemos para entender este tema. Estábamos haciendo una consulta para el marco de Sendai el año pasado y veíamos justamente que grupos juveniles son vulnerados. Por ahí alguien me decía, no, es que no tiene sentido. O sea, un joven tiene vitalidad, tiene esta energía que una persona adulta no tiene, que alguien quien tiene discapacidad, o no sé. Y decía, bueno, es que no me estás entendiendo qué es la vulnerabilidad. Así lo quieres ver así, como que, bueno, que por ser joven no soy vulnerable porque tengo más vitalidad que otra persona, es que claramente no estamos entendiendo qué es vulnerabilidad. ¿Y a dónde voy con esto? El hecho de que un grupo sea vulnerado se refiere completamente al hecho de que no por ser joven, no por ser mujer, no por tener una discapacidad, eres vulnerable, sino que el sistema te pone en esas desventajas.
Es decir, el hecho de que, por ejemplo, yo, que digo, en mi caso muy privilegiado, tengo la oportunidad de tener una carrera, me abre la puerta hacia algunos trabajos, ¿no? En un sentido muy cercano a todos nosotros. Una persona que tal vez no tiene una carrera, que vive en una población rural, que tal vez no tiene la formación académica que yo tengo, va a estar en desventaja. Y el hecho de que sea joven no quiere decir que, que tiene esta ventaja por encima de otras personas. Em, Pasa lo mismo en grupos juveniles. En este sistema meritocrático, hay que entenderlo así, si tú no tienes la oportunidad, por ejemplo, de estudiar, de ser independiente a cierta edad, de tener un trabajo que, bueno, con los sueldos de ahora en México puede ser un poco complicado hablar de equidad en ese sentido, em, poco a poco te vuelves vulnerable en el sentido de que el sistema te está poniendo estas desventajas. Entonces, reitero, no por yo ser joven, quiere decir que yo soy vulnerable, pero el sistema en el que vivo me pone en esta condición de vulnerabilidad al quitarme oportunidades, al no permitirme desarrollarme como podría desarrollarme tal vez si tuviera unos 10 años más, unos 20 años más, ¿no? A esto me refiero, ¿no? Y bueno, también en ese sentido es sumamente importante destacar que jóvenes y niños, estas vulnerabilidades no solamente se expresan en empleos o en cuestiones académicas, sino pensemos por un momento, jamás en la vida, nunca, se nos ha preguntado para una política pública, ¿qué podemos hacer para jóvenes y niños? Jamás. Entonces, la política pública no está hecha para jóvenes y niños. Y esto evidentemente hace que la percepción del riesgo esté sesgada. Si alguien le pregunta a cualquier persona joven, ¿qué opinas tú del simulacro? Van a decir, no, es que a los jóvenes no nos importa, no sé qué. Si nunca nos han involucrado, pues es que no podemos pedirnos que estemos involucrados, estamos de acuerdo, ¿no? Justamente hace muy poquito fue la Asamblea General de las Naciones Unidas, y hubo este foro para los ODS, fue el SDG Action Weekend. Durante un fin de semana, un bombardeo impresionante de información, de necesidades, de perspectivas, todo esto, fantástico. Y algo que se decía muy seguido es, las organizaciones, instituciones, gobiernos y demás nos incluyen, sí, a veces, pero en el momento en que tenemos un proyecto, una iniciativa, se les olvida, ¿no? Y esto evidentemente nos lleva a que estemos cada vez menos pegados a estar involucrados en política pública, en toma de decisiones, e incluso cuando se nos da el espacio, porque esa es una realidad, se nos da el espacio, ¿no? Como que se nos lo regala, ¿no? A eso está para la foto. Es un ambiente en el que no somos familiares, y no tenemos por qué ser familiares, nunca hemos estado ahí. Y esto nos genera todavía más este rezago histórico en el que no podemos involucrarnos porque nunca nos involucraron, pero cuando lo hacen de una manera tokenista. Nos agarran para la foto. Quieren decir, trabajamos con jóvenes, ¿no? Y nos sacan la foto, que me ha pasado en cantidad de veces, nos sacan la foto, iniciativas, jamás, programas, jamás. Que alguien nos pregunta, jamás. Bueno, esto desencadena en que tengamos esta percepción del riesgo bien sesgada. Ahora, pensemos en un niño más chico, ¿no? Una niña. Depende de sus padres. Si sucede un desastre y algo le pasa a la familia, al núcleo familiar o a su comunidad, queda completamente desprotegida. Ahí es una vulnerabilidad que, bueno, creo que pocas veces podemos entender, ¿no? Y se ve como algo ajeno, pero no tanto. Más si hablamos en México, en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, todos estos estados que son sumamente vulnerables, ¿no? Tenemos también una dependencia en servicios de emergencia. Nuevamente, apelando a este sistema meritocrático. Digamos que estoy estudiando, tengo 17 años, estoy estudiando y si un huracán me tira a la escuela. Algunos niños y jóvenes dependen exclusivamente de los servicios que tiene la escuela para sobrevivir. Entonces, si eso pasa, estamos en una situación en la que ya no podemos formarnos, en la que más adelante, por no tener esa formación académica, ya no va a haber empleo y muy probablemente tengamos muchas desventajas al tratar de recuperarnos de ese desastre, ¿no? Si hablamos un poquito más, no sé, en casos un poco más extremos, si hay migración forzada por un desastre, es muy distinto el panorama que enfrenta un adolescente, un joven o un niño. Si lo sacas de su contexto por esta emergencia,
y lo quieres meter a otro contexto. Es muy distinto cómo se va a gestionar este desplazamiento, esta adversidad, si dependes de una familia, si dependes de un sistema económico, si dependes de un servicio básico o de emergencia. Entonces, es lo que reitero, mujeres, niños, jóvenes, personas con discapacidad y grupos marginalizados, no somos vulnerables, somos vulnerados. Si un desastre es un error sistémico, el hecho de que haya grupos que están en desventaja es una expresión más de cómo el sistema nos está fallando. Y bueno, ¿por qué hago tanto énfasis en vulnerado, vulnerable? Me pueden tirar como de, ya se clavó con esto, pero así como decimos, desastres no son naturales y nos damos de golpes de pecho y decimos, no, eso no se dice así, eso está mal, pues es que es la misma lógica. El discurso tiene un poder importante. Entonces, que nos sigan diciendo grupos vulnerables, nos da esta connotación de que somos vulnerables y punto, que es casi nuestra culpa, que no se puede hacer nada al respecto. Entonces, cuando abordamos esto desde condición de vulnerabilidad o vulnerados, entendemos que precisamente no es que, nuevamente, por ser joven, mujer, niño, etcétera, tenemos desventajas. El sistema nos dio esas desventajas. Bueno, creo que por el momento eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Entiendo, y precisamente algo que hemos hablado es que las palabras son muy importantes, lo que decimos. Precisamente creo que hemos ido entendiendo que los desastres no son naturales. Hemos entendido que son una construcción social. Me parece que este es el mismo caso, que si seguimos comentando que somos vulnerables, pues es algo que ya se queda, ¿no? Ya lo entendemos, ya es así, no hay forma de moverlo. Y entonces de eso se trata, que vayamos cambiando el discurso, no nada más por decirlo, sino entenderlo, ¿no? Introspectarlo para que podamos ir cambiando las políticas públicas. Lo cambiamos desde nosotros y la política pública, que se vaya entendiendo que no solamente porque estás en una X posición, simplemente ya eres vulnerable, ¿no? Sino que el sistema te va vulnerando. Muchísimas gracias. Ahora quisiera yo preguntarle a la licenciada Carolina Padua, es psicóloga, y precisamente en las pláticas que hemos tenido es, bueno, la psicología, ¿cómo podemos aterrizar la intervención de la psicología y su relación con la gestión integral de riesgos? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué es tan importante el trabajo y la labor de un psicólogo en la gestión integral de riesgos? Adelante, Caro. Híjole, voy a unir muchas cosas que ha dicho Mari, tanto ha dicho Aline. ¿Por qué es importante, ¿no? La psicología dentro de esto? Pues le voy a meter, digamos que, pues incluso más a la problemática, ¿no? O sea, y es una variante que a lo mejor, pues normalmente yo por lo menos he observado que no se toma tanto en cuenta, ¿no? Y es el tema de la salud mental. Que también, o sea, si alguien tiene algún problema de salud mental, pues digamos que se vuelve más, sí, o sea, se vulnera más, ¿no? Porque pues al final que se pueda hablar de interseccionalidad, pues tiene que ver con estas etiquetas, ¿no? Que nos van poniendo y pues te hace más vulnerable porque te van discriminando, ¿no? Eso digo, como por lo que han comentado, ¿no? Pues si no es lo mismo ser una persona indígena a ser incluso un extranjero o extranjera aquí en México, ¿no? O sea, para nada estás en la misma situación. Y pues sí, o sea, aprovechando, ¿no? El conversatorio, me voy a ir uniendo a la salud mental, especialmente a las mujeres. Estaba revisando que una estadística de la OMS decía que las mujeres tienen un 70% más de probabilidad que los hombres de poder, pues sí, generar algún problema de salud mental, ¿no? Y no quiero que lo vean como, ay, pues es que sí, ¿no? Las mujeres son propensas a porque son débiles, o sea, no, sino que más bien vivimos en un sistema, ¿no? La cultura incluso, digo, si lo aterrizamos aquí en México, que es bastante violenta hacia lo femenino, hacia la mujer, hacia ese género, ¿no? Entonces, pues la verdad es que se me haría muy raro que no
pues sí, que no se generaran más problemas de salud mental, ¿no? Todo se ataca, el cuerpo, tu personalidad, tu actitud, si eres mamá, si no eres mamá, ¿no? Todo se te ataca. Entonces, pues sí, obviamente vas a generar más problemas de salud mental, ¿no? Y pues esto en realidad es relativo, ¿no? O sea, no hay nada que sea pegado, ¿no? Como a hombres y mujeres, ¿no? Los hombres son así, las mujeres son así. En realidad es una construcción social. Justo bueno, lo del género que lo han estado pues comentando. Y bueno, entonces, aterrizando un poco más a la gestión, o sea, bueno, de riesgos, ¿no? Al final, la salud mental es importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? ¿No? Por ejemplo, si alguien sufre bueno, no sufre, ¿no? Tiene algún problema con la ansiedad, eh, y de repente le da un ataque de pánico, a lo mejor en una situación donde no hay una crisis, ¿no? Donde no hay un desastre, pues no pasa más allá de un ataque de pánico, ¿no? Simplemente pues ya te da el ataque de pánico, es algo totalmente pues molesto, pero a lo mejor si te pasa eso en un incendio, en un sismo, en algún evento masivo donde la masa perdió el control, pues puede ser que te cueste la vida, ¿no? O sea, si no, y también, o sea, lo quiero aterrizar un poco más a las empresas, ¿no? Si no hay esta sensibilización hacia la salud mental en general de todos y todas, pues no podemos saber cómo van a reaccionar las personas, ¿no? Yo sí me atrevería a, pues sí, ¿no? De repente las brigadas, pues que sean, porque no he visto, por lo menos en la ley, que haya alguna especificación de qué tipo de persona, ¿no? O a lo mejor no tipo de persona, pero qué características debes poseer para poder ser parte de una brigada. O si puede haber como alguna especie de, no sé, de ser suplente, ¿no? Porque a lo mejor una persona en un sismo, pues no pasa nada, ¿no? Puede decirte excelente, pasa por allá, te puede comunicar muy bien, pero a lo mejor en un incendio pues pierde el control porque tiene algún estrés postraumático, ¿no? Entonces sí, me gustaría, ¿no? Digo, es una propuesta, ¿no? Que revisemos todas y todos, o sea, que podamos justo decir como, pues mira, las personas que están en las brigadas pues tienen que ser así, 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 ¿no? Y tienen que ser los líderes en los grupos, y no me refiero a líderes en los grupos como pues el supervisor, el gerente, ¿no? El superjefe, la jefa, o sea, no, más bien esas personas que vemos a la hora de la convivencia que van a convocar realmente a las personas, ¿no? Como son los que toman la iniciativa, ¿no? De, ay, sí, vamos por un café y todo el mundo dice que sí, ¿no? O sea, ese tipo de personas a lo mejor son más idóneas y a lo mejor las personas tienen más confianza a la hora de una emergencia, ¿no? Que a lo mejor con el jefe o la jefa. Y pues la verdad es que me gustaría también proponer, ¿no? Ya aterrizándolo como desde un punto de vista, pues, práctico, eh, sí el manejo de emociones, o sea, a lo mejor está muy trillado y hay mucha gente que lo ha escuchado y que las emociones y que no sé qué, y que el mindfulness, o sea, sí, o sea, no lo digo por moda, sino que también se haga un enfoque justo para eso. Si no sabemos lo que estamos sintiendo, en tu vida cotidiana te puede causar un problema, pues imagínate en un incendio, en un sismo, en una inundación, en un huracán, ¿no? O sea, no sabes qué estás sintiendo, no sabes cómo se manifiesta el miedo en ti, pues puede causar un problema. A lo mejor no vas a poder pensar correctamente, no vas a poder seguir las instrucciones necesarias, ¿no? Para salvar tu vida. Entonces creo que me gustaría pues proponer esa parte, ¿no? O sea, que se haga esas capacitaciones, este entrenamiento y que sea día con día también, ¿no? De maneja tus emociones con el propósito de que a lo mejor en algún punto pues te puede salvar, ¿no? Eh, y bueno, también es algo como un poco, o sea, habrá personas que a lo mejor no les gusta, habrá alguien que me diga como, es que como, no, ¿cómo puedes proponer eso? Pues sí, o sea, a lo mejor más que se aviente a la gente a los campos de entrenamiento, ¿no? Eso porque lo pienso. A mí me pasó que fui justo a la posta, esto fue antes de la pandemia, y pues estábamos en, quienes ya han ido, ¿no? Pues está la casa como de humo, ¿no? Que simula justo una casa que está incendiando. Y pues la simula de verdad. O sea, si hay fuego, si hay calor, si hay humo, ¿no? Entonces, pues te dividen en grupos y obviamente el objetivo pues es salir de la casa, ¿no? Y la verdad es que a quien pues pusieron de líder en mi grupo, pues primero no quería, ¿no? O sea, él estaba como, híjole, no, yo no, gracias, pero le impusieron y fue de, sí, ¿no? Tú porque eres hombre, aparte, o sea, fue como, tú eres el hombrecito, vas. Entonces el chavo se quedó de bueno, ¿no? Al final, pues el ejercicio falló. O sea, nos perdimos, quién sabe dónde estábamos. Digo, en una simulación, pues simplemente nos abrieron la puerta, ¿no? Que tiene un montón de puertas en esa casa y ya salimos. Pero en una situación real, pues pudimos haber muerto, ¿no? Y también, o sea, ¿qué pasa? No estamos acostumbrados ni acostumbradas
obviamente, a ese tipo de estrés o adrenalina, ¿no? Porque pues es una situación que pues irrumpe totalmente todo. Entonces, si podemos practicar esto, ¿no? Con más tiempo, ¿no? Que sea algo más cotidiano, pues a lo mejor en ese momento, pues, pues estás más preparado, preparada, ¿no? O sea, pues sí, o sea, para poder salir de una emergencia. Y pues sí tienes que estar en un estado, pues sí, tus emociones tienes que conocer perfectamente el miedo, el enojo, la frustración, la tristeza, cómo se va a manifestar en ti, ¿no? Y no nada más es como un conocimiento de moda, como, o sea, como les de repente se maneja, sino es algo necesario, ¿no? Y bueno, así es, pues como me gustaría aterrizar la participación de la psicología, ¿no? Dentro del manejo de, pues sí, de desastres. Muchísimas gracias, Caro. Hay una pregunta que, independientemente de otras preguntas que se puedan realizar entre ustedes y que después vamos a solicitar a quienes nos están haciendo el favor de vernos, que le quiero hacer a todas, ¿no? Y cada una que me lo pueda contestar de acuerdo a su experiencia. La instrucción académica, la edad, las personas que nos rodean, ¿pueden ser una causa de interseccionalidad? ¿Qué opinan? Yo le pediría comenzar con Amali, en cuanto llegue la maestra Brenda, y así nos vamos, por favor. Así que adelante, por favor. Hola Eva, muchas gracias por la pregunta. Definitivamente te diría que sí, porque nuestro entorno también influye en esas condiciones de interseccionalidad o se puede considerar una variable dentro de esto. Y a pesar de que dentro de las definiciones se habla de ubicación geográfica de manera muy literal, todo nuestro entorno también nos lleva a esos procesos sociales que definen en qué sección nosotros podemos estar. Entonces, cuando vamos a hacer esos análisis o cuando vamos a observar estos procesos, nosotros podríamos definir esa variable como parte de la interseccionalidad. En cuanto a los estudios, la parte de formación, la parte de académica, definitivamente lo es. Incluso en la misma evaluación del riesgo de desastre, esa es una variable importantísima. En cuanto al tema de secciones o de ese análisis de perspectiva de género e interseccionalidad, pues definitivamente también es una variable a considerar. No es lo mismo y siempre hablamos quizás de raza, de discapacidades y de contexto o ubicación geográfica, también podríamos decir, no es lo mismo y dentro de nuestras observaciones y nuestros análisis, no es lo mismo una mujer indígena sin estudios en la comarca Nove Buglé de Panamá que una mujer indígena que vive en la ciudad de Panamá con estudios doctorales. Entonces, definitivamente cuando hacemos ese análisis, sí es un factor que se intersecta con otro para permitir ese enfoque de género. Entonces te respondería que sí a esos dos puntos. Brenda, pero si no, me parece que no. Le voy a pedir a Lynn que nos haga favor de contestarnos esta pregunta. Adelante, Aline. Sí está Brenda. Sí, está Brenda. Ah, Brenda. Ok, Brenda, qué bueno. No. Pues sí, también yo diría que sí, recordemos, ¿no? Esta interseccionalidad se trata como, es una forma de mirar las desigualdades que nos invita a comprender que en cada persona confluyen distintas identidades y condiciones que nos atraviesan varias formas de opresión o de privilegio y que esto va a afectar nuestro acceso a derechos, bienes, recursos, oportunidades. Debemos de recordar también que algunas de las identidades, opresiones o privilegios pueden existir en función de qué, de nuestra clase, género, edad, religión, discapacidad, identidad de género, nacionalidad, entre muchas otras condiciones. Entonces, justo sí, lo que tú preguntabas, sí, también
concuerdo con Amali, es un sí. Entonces, esta interseccionalidad propone entender cómo las personas atraviesan o no de forma distinta a cada persona, generando justamente situaciones que nos afecten tanto en lo individual como en lo colectivo. Muchísimas gracias, Brenda. Y Aline, ¿qué opinas de la pregunta? No, por supuesto que sí. Creo que hay que resaltar algo importante. Cuando hablamos de interseccionalidad, hablamos de vulnerabilidades y cómo se van construyendo una sobre la otra o cómo se van conectando, ¿no? Si nos vamos a lo más básico, a lo más de fondo, una vulnerabilidad es un constructo social. Entonces, todo lo que tenga que ver con cómo te percibas dentro de la sociedad va a influir, para bien o para mal, ¿no? Ahorita Brenda mencionaba un sistema opresivo, por supuesto, ¿no? Bien o mal, estamos en un sistema que es sumamente clasista y meritocrático. Entonces, incluso en la red de jóvenes, ¿no? Que intentamos que no sea así, pero a veces, de repente hablar desde este papel un poco alzado de, no, yo tengo el doctorado y yo vivo en tal ciudad y yo tuve estas oportunidades, pues sí dan las oportunidades, ¿no? A tener todos estos recursos, aparte de que hablan de que ya tienes oportunidades, te dan otras oportunidades. Entonces, definitivamente, en el constructo de la vulnerabilidad, todos estos factores, por supuesto que influyen, y bueno, aunque son a veces invisibilizados o algunos otros tienen un poco más de peso por ser más evidentes, creo que definitivamente al hablar de constructos sociales, nos abocamos completamente a toda esta perspectiva y esta percepción. Bueno, por supuesto que tiene todo que ver. Muchísimas gracias, Aline. Caro, ¿cuál es tu opinión al respecto? Pues es unánime. Pues sí, la verdad es que sí. Y pues, o sea, como lo han comentado, ¿no? Yo creo que me gustaría, digo, para decir algo un poco más diferente, que al final, pues sí, o sea, todas estas ideas, lo que te hace, pues sí, o sea, que te secciona en diferentes puntos, es totalmente relativo, ¿no? O sea, digo, por ejemplo, a lo mejor una, pues sí, no sé, un hombre blanco mexicano aquí, pues sí tiene como un nivel como más arriba, ¿no? Digamos que socialmente, no digo que lo tenga, pero, o sea, socialmente en este sistema, ¿no? Clasista y meritocrático, como menciona Lynn, pues sí, ¿no? O sea, la verdad es que pues sí, tiene más privilegios, ¿no? Pero si esa misma persona la mueves a, no sé, a Estados Unidos, pues ya por el simple hecho de ser mexicano, pues ya bajó, ¿no? A lo mejor será blanco, pero eres latino, ¿no? Así que ya. Y mexicano, pues peor. Entonces, pues me gustaría resaltar esto, que es muy relativo, ¿no? O sea, según las ideas, la cultura, ¿no? Al final el sistema cree que es absoluto y verdadero, pero en realidad es que no. Esperemos que con el tiempo, pues cambien las cosas, ¿no? Porque al final incluso, o sea, la interseccionalidad, pues lo que te hace, pues sí, o sea, más vulnerado, vulnerada, ¿no? O sea, que te discriminen más o menos, va a cambiar, o sea, históricamente ha cambiado, ¿no? Entonces, esperemos que así siga. Modificándose, evolucionando, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Algo que platicábamos hace unos momentos con la maestra Brenda es este asunto precisamente incluso de los refugios, ¿no? Cuando es necesario el acudir a un refugio por alguna situación X determinada, un sismo, una inundación, qué complicada se vuelve la convivencia en los refugios, ¿no? Y exactamente no es para todos igual, a pesar de estar en situación tremenda, terrible, ¿no? Para todos los que en su momento a veces hay que estar refugiados, cambia mucho. Y me gustaría que nos hicieras favor de comentarnos esta reflexión que estábamos platicando, Brenda. Sí, justo, mira, desde cómo ligarlo, ¿no? El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha señalado cómo las mujeres, los niños, las niñas son 14 veces más propensos que los hombres a morir durante un desastre. Esto es una cifra enorme, ¿no? También existe evidencia de que la incidencia de la violencia de género, en la que se incluye la violación,
la trata de personas, la violencia doméstica incluso, aumenta de forma exponencial durante y después de los desastres. Entonces, con esta información, pues se ha indicado que los desastres acarrean para las mujeres y niñas, además, una carga añadida, puesto que sobre ellas también recae la responsabilidad de lo que sería el trabajo no remunerado, como es el suministro de cuidados, de aguas, de alimento. Y justamente en estos desastres lo que yo te comentaba es que tenemos que tener una visión acrítica de la perspectiva de género, ya que hay una relación o una nula visibilización de las necesidades de las disidencias sexuales en la gestión de riesgo de desastres. Existe una tendencia a considerar y aplicar la perspectiva de género desde un esquema binario, pasando por alto e incluso, lo que ya te mencionaba, cuestionando los requerimientos de personas en el espectro no binario. Por ejemplo, existen dificultades para poder acomodar las disidencias sexuales en los refugios y en los albergues temporales, puesto que sus identidades de género llegan a ser cuestionadas e incluso, a modo de ejemplo, pues sufren acoso al utilizar al sanitario equivocado. Y si usamos esto, pues vemos que en algo tan sencillo como sería el sanitario, pero sencillo entre comillas, pues estamos vulnerando derechos humanos de estas personas, ¿no? En este sentido, pues la gestión de riesgo de desastres debe considerar las desigualdades estructurales existentes en la sociedad y que se interconectan entre sí, haciendo que las personas no sean afectadas de igual forma por un desastre. Entonces, se deben de poner justamente en práctica estrategias de prevención, de mitigación, de gestión y respuesta a desastres, y es fundamental no solo para la disminución de la vulnerabilidad al riesgo de desastres, sino también para evitar que las respuestas de políticas públicas a estos eventos refuercen, en lugar de desafiar las desigualdades, relaciones de poder entre los géneros. Por eso es importante incorporar sustantivamente la perspectiva de género en la gestión del riesgo de desastres y que implica asimilarlo como una forma como un fenómeno relacional donde la condición de mujer u hombre se intersecte con múltiples otras condiciones, como ya lo vimos en la parte de la interseccionalidad, que va como etiquetando, como mencionaban las chicas, clase, raza, edad, etnia, discapacidad, identidad sexual, creando de esta forma vulnerabilidades complejas que se asienten en desigualdades estructurales, pues justamente de nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Brenda. Efectivamente, es una situación muy complicada y que a veces lo vemos como, bueno, pero ¿cuál es el problema, no? Pues que entren al baño que les corresponde, ¿no? Y no entendemos, pues que precisamente tienen derecho a baños adecuados, ¿no? Precisamente a cómo se sienten, a quienes son, a ese respeto. Así que te agradezco muchísimo tu comentario. Me gustaría, porque también, ¿no?, hay que hablar de cuestiones prácticas, de casos de éxito, y algo que estábamos platicando con Amali es, ok, la parte conceptual y ver el problema, pues sí, ok, está bien, ¿no? Creo que nos hace tomar una conciencia cuando a veces estamos en ese entendimiento, ¿no? Y sí me gustaría que, bueno, con toda la experiencia que ha tenido Amali, precisamente nos va a platicar casos de éxito, todo lo positivo, ¿no?, que podemos sacar precisamente de este tipo de charlas y del trabajo que tú has realizado. Así que, por favor, si podemos platicar y nos puedes decir algo, te lo voy a agradecer muchísimo. Muchas gracias, Brenda. Sí, desde que organizamos este conversatorio, bueno, desde que nos insertamos, hablamos de, pues sí, presentar una parte teórica. Y muchos se preguntarán, pues, ¿esto qué tiene que ver? Algunos todavía dudarán de
si la perspectiva de género, interseccionalidad es realmente algo necesario, me imagino, y es normal en nuestras sociedades, es normal, sin embargo, no es normal que se perpetúe este espacio. Es común, digámoslo así, déjenme corregir, no es normal, es común de que estos temas los veamos como muy alejados de nuestra realidad. Incluso cuando hablamos de inclusión, creemos que se llenan todos los espacios. Y cuando hablamos de diversidades, también creemos que se llenan todos los espacios. Y cuando tenemos algunas estrategias, consideramos que ya se llenan los espacios. Bueno, ya tenemos la mochila que tiene, por decirlo así, toallas sanitarias, ropa interior de mujer, ciertos elementos. Entonces ya creemos que en esas acciones se solucionan todos los temas que tienen que ver con estas inequidades de género a las que nos enfrentamos. No obstante, tenemos muchos retos, o sea, no solamente se trata de esas acciones que sí tienen un valor, por supuesto que lo tienen, sino de esas estrategias que, como dice Ali, no nos vulneren, de esas estrategias, y me gusta porque el tema del término vulnerabilidad muchas veces hace que nos victimicemos y muchas veces hace que se malinterpreten algunos elementos. Entonces, es reiterado el hecho de que ustedes escuchan, bueno, el concepto de vulnerabilidad, más, lo asociamos más a victimizarse, etcétera. Y me ha gustado mucho el contexto que nos ha puesto Aline y que nos plantea muchos retos de vulnerarnos. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que avanzar en estos espacios? ¿Cómo nosotros tenemos que integrar esa perspectiva de género para que realmente esas cosas que nos vulneran se reduzcan, para que realmente esas inequidades que muchas veces vivimos, y no solamente las vivimos en temas de gestión del riesgo de desastre, como mujeres las vivimos en un entorno quizás 360, a todo nuestro alrededor recibimos por ciertas circunstancias esas condiciones que nos vulneran de alguna manera, que hacen que nuestras condiciones sean desiguales. Entonces, no voy a hablar de una experiencia propiamente mía, voy a hablar, y estoy aquí participando en nombre de mis colegas de la red y representando este espacio de mujeres para la reducción del riesgo de desastre. Voy a hablar del trabajo de ellas, del trabajo que se hizo en el Observatorio de Género de la plataforma PR23. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿qué tiene que ver la plataforma de la PR23 en todo este tema? Pues es un paso importante y es una evidencia de que hay que insertar la perspectiva de género en todos los espacios, en todas las maneras, en todas las estrategias, y como lo dice la definición, incluso, y lo comentábamos también con Eva, en las leyes. Entonces, este observatorio de género que se desarrolló con esta intención de profundizar en esta perspectiva de género, interseccionalidad, lo diseñamos todas en conjunto en la red, lo implementamos y lo llevamos hasta el último resultado, que es un informe donde se evalúan muchos temas que tienen que ver o que buscan mejorar las condiciones para lograr la igualdad de género. Y en temas muy, muy sensibles como el lenguaje inclusivo al género, cómo nos expresamos ante el público, cómo nos expresamos a través de no solamente de exposiciones magistrales, sino de paneles, esas políticas, esas estrategias que estamos llevando. Y en ese sentido se nos dio la oportunidad de implementar esta herramienta donde se creó un instrumento para recolectar a través de observadoras cómo estaban los temas, la perspectiva de género en este espacio, que por supuesto es un espacio que refleja lo que ocurre en nuestra región. Y bueno, en ese contexto me voy a ir a un resultado muy importante donde los datos revelaron que hay limitaciones. Hay limitaciones
considerables en materia de perspectiva de género interseccional en los diálogos, en los discursos y en las presentaciones que se dieron en la PR 23. Y muchas veces en nuestras estrategias no nos sometemos a estos análisis por temor a los resultados. Pero yo los invito a todos a que busquen alguna manera en su contexto de insertar estas estrategias para que realmente esa perspectiva de género logre la igualdad de género en todas las acciones y en todos los programas que tienen que ver con gestión de riesgo de desastre. Entonces, esos resultados nos empujan a plantear estrategias en nuestro ámbito. Obviamente la PR 23 es un ámbito completamente de temas de gestión del riesgo de desastre y de reducción del riesgo de desastre. Entonces esto nos invita a que esos diálogos y esos discursos busquen insertar la perspectiva interseccional. Cómo nosotros de nuestras políticas, de nuestras normativas, de nuestras acciones vamos a desarrollar acciones que redunden en reducir esas desigualdades y en garantizar pues un entorno más equitativo. Y quiero compartirles de manera muy, digámoslo así, aquí hay bastantes personas, una experiencia que es muy personal, esta sí no es de la red propiamente, es muy personal, con el tema de perspectiva de género interseccional. Hace poco ustedes saben que en Panamá se llevó a cabo el tercer simulacro regional de respuesta y bueno, me atrevo a hablar con toda familiaridad, en una conversación con un colega, me comenta, es que no sé por qué tendríamos en el simulacro que tener una perspectiva, o tendríamos que tener un análisis del enfoque de género. Ese simulacro se hizo y se diseñó para probar unas capacidades ya instaladas. Me comenta un colega y bueno, yo de verdad que en el momento no fue una intención de mi parte, yo no soy una persona muy conflictiva. En el momento que ese colega me dice eso, mi reacción fue simplemente, bueno, sonreír, porque creo que la vida se trata de tomar las cosas con cierto humor. En el fondo me dejó pensando mucho del interior de ese colega. Creo que tal vez mi cara de incertidumbre lo hizo a él reaccionar de lo que él me había dicho. En el momento él me dijo esto, no sé, me expresó que él no sabía por qué teníamos que tener una perspectiva de género en el simulacro regional. Y yo simplemente me aparté, le sonreí, le dije, ay, sí, algo muy trivial le respondí y me aparté. Y creo que algo dentro de él le hizo darse cuenta que lo que me había dicho quizás no dejaba muy bien a la institución que representa, porque más allá de ser personas también representamos instituciones. Quizás lo hizo sentirse mal y en algún momento realize que él representa una institución, y se me acercó y me dice, quiero pedirte disculpas, Amalie, discúlpame por lo que te dije, no fue mi intención. Y él cambió totalmente su narrativa. Yo me quedé, honestamente, continué con el tema de incertidumbre y en mi cabeza pensando, realmente no sé si las disculpas fueron de corazón, decimos nosotros, o realmente fueron porque se dio cuenta de que este no es un tema que deberíamos de manejar a la ligera, ¿no? Entonces esa anécdota muy particular expresa muchas veces el sentir de algunas personas. Y bueno, me atrevo a decirlo sin temor, es un tema que tenemos que abordar, el tema de género, no solamente de las mujeres, sino de las personas no binarias. Y creo que este es un tema que tenemos que tomar más acción, que tenemos que fortalecernos más. El tema de mujeres quizás está a un nivel más avanzado, pero también tenemos una comunidad no binaria
que requiere que nosotros volteemos la mirada hacia acciones concretas a este grupo vulnerado, como dice Aline, vulnerado, y creo que ya tenemos que hacer una conceptualidad al respecto, un grupo vulnerado, y que hay evidencias de que estas condiciones para este grupo en particular hace que sufran de manera desproporcionada o que estén afectados de manera desproporcionada. Entonces, ustedes me perdonarán aquí todo el coloquialismo de esta experiencia, pero sí es algo que refleja una parte del sentir de aquellos que quizás ven los que estamos en este tema de una manera, digámoslo, trivial. Hay que darle la importancia a la integración de la perspectiva de género en todas las actividades. En lo más mínimo, analicemos el lenguaje, en los documentos, en los discursos, en los diálogos, incluso hasta en las acciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Amalie. Esta pregunta va a ser muy específica tanto para Lynn como para Caro. Primero, son dos preguntas. ¿Cómo no revulnerabilizar, no sé si el término sea correcto, a la población que queremos proteger? Eso por una parte. Y por otra, generacional, por cuestiones generacionales, muchas veces nuestros conceptos pues son, llamémoslo, patriarcales, ¿no? Y hay situaciones en la vida que nos hacen entender, comprender, y a veces es un tanto desesperante cuando quienes no tienen nuestra misma experiencia no comprenden la importancia que nosotros le damos precisamente a visibilizar, ¿no?, la perspectiva de género, la interseccionalidad. ¿De qué forma, cómo lo ven ustedes como jóvenes? Incluso a veces con la paciencia que deben, o no es que deban, ¿no?, la paciencia que tienen, ¿no?, así como la tuvo en este caso Amalie, en el que de repente sufres porque sí, o te molesta, ¿no? A lo mejor no lo sufres, pero sí te molestan ciertas actitudes. Entonces, me gustaría la opinión de las dos, así que bueno, pues a ver, tengo que decir a alguien, te pediría a Amalie y ahora a Caro, ¿no?, simplemente para que cada una me pueda dar su opinión, y bueno, después digo a Lynn y Caro, y ya después si Brenda o Amalie quieren comentar algo al respecto, pero en este caso, pues ustedes como las más jóvenes de este grupo, adelante por favor. Bueno, pues digamos aquí voy a tener tanto para las dos preguntas, dos respuestas. Como una persona joven, de repente estas brechas, ¿no?, generacionales, a veces hay batallas que, pues, en este caso como Amalie, ¿no?, que dijo, ¿sabes qué? Me voy a reír, me voy a retirar, ¿no? A veces, pues, por mi propia tranquilidad, decido hacer eso, ¿no? Porque al final sé que hay un proceso, ¿no? Y ahora sí que ahora voy con mi segunda respuesta para las dos preguntas. Puede ser, ¿no? Y bueno, todos y todas y todos hemos estado en esa situación, ¿no? Donde de repente, pues estos conceptos suenan como, pues como un bombardeo. Pues suenan como un bombardeo porque al final están, eh, pues no atacando, pero sí están cuestionando algo en lo que has crecido, en lo que has vivido, pues toda tu vida. Entonces, pues sí, pues por una parte, ¿no? Se puede comprender, ¿no? O sea, que te cueste trabajo, ¿no? Especialmente generaciones como un poco más grandes, ¿no? A lo mejor, digamos que de la generación X para arriba, o quizás haya personas, generación millennial, digo, tomando como así los nombres que se les ponen, ¿no? Como para decir, pues sí, una forma de llamarlo. Pero yo, la verdad es que como tip, y me gustaría como, ¿no? O sea, como tip que he hecho, incluso yo, o sea, porque no, digo, he llegado a este punto, ¿no? De perspectiva de género, interseccionalidad y que derechos humanos, pero yo también tengo un recorrido, ¿no? O sea, obviamente yo no nací como pensando así, ¿no? Porque pues, obviamente, pues, vivo aquí en México
Y pues sí, al final la cultura pues es muy patriarcal, ¿no? Es muy machista, ¿no? Entonces, obviamente, en algún punto de mi vida yo también tuve que cambiar esa parte, ¿no? Y la verdad es que pues sí tuve el privilegio de estar en una universidad donde pues la verdad es que pues sí, o sea, hacer una disidencia sexual pues no era disidencia, ¿no? Era la mayoría, éramos la norma, por decirlo así, entonces pues la verdad que eso pues te cambia. Pero cuando pues apenas estás en este proceso, me gustaría pues una, ¿no? Y eso es en general, porque incluso que de repente te enfrentes a ideas que son totalmente diferentes a las tuyas, eso lo tomo un poco como desde incluso el enfoque que yo manejo en terapia, ¿no? Es, pues tus ideas no son absolutas ni verdaderas, ¿no? O sea, al final, pues cada quien tiene su realidad, cada quien tiene su historia, cada quien tiene su moral, sus valores, y eso no significa que sea absoluto ni verdadero, ¿no? O sea, al final, si lo pensamos así, pues hay diferentes religiones, ¿no? Diferentes formas de pensar, diferentes movimientos sociales, ¿no? O sea, y que haya tantas diferencias, pues significa que pues no hay una sola idea. Entonces, eso, digo, para quien apenas está empezando este camino, ¿no? Perspectiva de género, todo eso, pues piense eso, ¿no? Si no lo entiendes, pues no pasa nada, lo que tú pienses y lo que yo piense, pues es válido, ¿no? Al final de cuentas, porque pues cada quien tiene su historia. Segundo, pues principalmente pues el respeto. O sea, eso es siempre. ¿Y por qué el respeto? Por el simple hecho de ser seres humanos, ¿no? Digo, retomando un poco también los derechos humanos, porque pues eres un ser humano y por el simple hecho, pues mereces existir, ¿no? Tu existencia ya es válida, es valiosa. Entonces, pues podemos pensar diferente, ¿no? A lo mejor acá habrá personas que no están de acuerdo con lo que estamos comentando, ¿no? Pero al final nuestra experiencia y su experiencia es válida y como seres humanos, pues somos válidos y válidas y válides, ¿no? Y especialmente hablando de la gestión integral de riesgos, aquí se dice así aquí en México, pues todas y todos y todes, pues tenemos que ser salvados, salvadas, ¿no? Y cuidados y cuidadas en ese sentido. Entonces, pues sin importar raza, sin importar religión, sin importar de dónde vengas, como sea, que te guste, que no te guste, ¿no? Al final, pues eres un ser humano y ya con eso eres valioso. Y bueno, también, pues sí, la verdad es que, pues si no entiendes, pues infórmate, ¿no? La verdad es que a veces, pues como joven, ¿no? Y que, o sea, a Mali, ¿no? Por ejemplo, que se enfrentó a esto, a mí también me pasaba, a alguien le ha pasado, pues que, ¿no? O sea, te enfrentas con estas ideas que dices, híjole, ¿no? Y pues no hacen, hay personas que ni siquiera hacen el esfuerzo de, pues de acercarse a la información, ¿no? Entonces yo diría, ¿sabes qué? Pues infórmate tú, porque también es nuestra responsabilidad informarnos, ¿no? Digo, ahora sí que como psicóloga, ¿no? Clínica, ¿no? De repente te llegan pacientes con ideas diferentes, con religiones diferentes, ¿no? A mí me tocó trabajar con población migrante. Y la verdad es que, pues, la instrucción en ese momento era de ni se te ocurra cuestionar su religión. O sea, porque al final la religión es lo que le está sosteniendo en una situación tan crítica, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues sí, a lo mejor no puedo ser una persona religiosa, pero pues sí, de repente sí dije como, bueno, pues voy a medio leer algo porque pues no estoy entendiendo al 100%. No te voy a juzgar, obviamente, ese no es mi trabajo, pero pues infórmate. Si algo no conoces, infórmate. Me gustaría poner un ejemplo, ¿no? Aquí para los ROPs presentes, si están haciendo como algún programa, ¿no? Y de repente en la colonia que van a hacer el programa es de una escuela. Creo que ya no es tan común, pero qué tal que es una escuela de puras niñas, ¿no? Y de repente al hacer el análisis de riesgo, em, pues resulta que hay muchos asaltos, e incluso hay muchos secuestros, ¿no? Obviamente no es lo mismo, o sea, que esté esta escuela de puras niñas, ¿no? Dentro de esta colonia, o sea, el grado de riesgo al que están enfrentándose, que a lo mejor un despacho de abogados, ¿no? O sea, de donde hay puros hombres, ya así, ¿no? Y ya de cierta edad. Entonces, básicamente eso sería lo que he hecho, ¿no? Y también, pues difundiendo un poco esos pequeños tips, ¿no? O sea, a lo mejor no, como dijo Mali, o sea, no se trata de que estés como pues aprendiéndote todos los conceptos, ¿no? Pero sí, pues respeta. Si necesitas, sí, pues sí, o sea, como al final, pues aquí todos y todos presentes, pues brindamos un servicio, ¿no? Es un servicio que pues sí es para salvaguardar la integridad de las personas, entonces es nuestra responsabilidad pues informarnos de las diferencias y tomarlas en cuenta. Y pues esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Caro. Aline. Claro que sí, muchas gracias. Ahora reflexionando sobre lo que dice Caro, por ejemplo, cuando hablamos de tener opiniones, por supuesto que todo es válido, ¿no? O sea, es que es complicado decir que algo está bien o está mal,
si lo manejamos así de dicotómico, ¿no? Pero también lo que sea del respeto, que me parece sumamente importante. Y más allá del respeto, a veces caemos en este absurdo de tolerar, que de repente dicen, no, yo tolero, pero de la tolerancia al respeto hay un camino bien largo. Y cuando hablamos de emitir opiniones y demás, todo es respetable, sí, pero no todo se debe tolerar. Es decir, si alguien me está atacando, si alguien me está diciendo, tú no vales por esto, tú, eh, tú vas a ser sesgada por esto otro, pues es quizás no, tal vez tu opinión en ese sentido no debo de tolerarla. Puedes tener tu opinión, pero en este caso en particular creo que no cabe, ¿no? Cuando quedamos en este discurso de odio, de segregación, creo que es justo la paradoja de la tolerancia, ¿no? Y hablando de desastres, o sea, en este caso me gustaría retomar lo que pasó en el 2017, ¿no? Bueno, acá en la Ciudad de México, yo veía cómo la gente, independientemente de quién fueras, te subía a sus carros para llevarte a tu casa, para llevarte víveres, para apoyarte, que si, en el caso súper crítico de que se haya quedado algo encima de tu casa, no sé, ayudaban para sacarte, ¿no? En ese momento, en esos, que serían 3 semanas así súper intensivas de rescate, nadie tenía ni género, ni clase, ni raza, ni nada. ¿A qué me refiero? A que todos éramos exactamente iguales, porque el punto era salvaguardarnos, ¿no? Entonces, yo invitaría justamente a esto, ¿no? A reconocernos humanos, a reconocernos que todos tenemos necesidades, que todos tenemos condiciones, que todos tenemos muchas cosas, características, pero al final del día, y retomando justo este episodio que en lo particular me marcó, reconocer que al final del día, cuando hablamos de coexistir, este discurso complejo de odio, de intolerancia, de segregación, pues ya no cabe. ¿En qué año estamos? 2023. O sea, creo que hasta inverosímil que sigamos hablando de cosas tan redundantes cuando tanto se ha hecho al respecto. Y bueno, digo, claro que me ha tocado tener este tipo de experiencias y tal vez no he sido tan paciente, tal vez tengo un carácter un poco más explosivo o un poco más temperamental, pero lo que yo recomendaría justamente lo que dijo Caro, infórmense, edúquense, ¿no? Si bien estamos coexistiendo en una realidad conjunta, en un espacio conjunto, en un tiempo paralelo, pues creo que vale muchísimo la pena tener este acercamiento y esta apertura, ¿no? De repente es hasta, ya no sé si molesto o no sé, ver en redes sociales como, la generación de cristal, que no sé si son hombres o mujeres. Qué manera de no entender las cosas, ¿no? Y qué manera de no querer entender las cosas, ¿no? Y creo que ahí es donde puede estar esta incidencia de párate 3 segundos, piénsalo 2 veces, infórmate, Google es gratis, todos tenemos Google. Entonces, creo que sería como, no sé si mi recomendación o más bien mi perspectiva de cómo se puede acercar a esto y en particular en gestión de riesgo de desastres. Muchísimas gracias, Aline. Pues sí, es una responsabilidad como personas el informarnos. Precisamente la generación, por lo menos la generación X a la que yo pertenezco, pues hemos vivido muchísimos cambios y muchas veces esa empatía, el afecto o el amor hacia las personas que están más cerca de ti te hace cambiar. Y creo que pues simplemente por ser seres humanos deberíamos tener ese interés, ¿no? De que con lo que yo nací, con lo que yo crecí, no es absoluto. El conocimiento cambia, ¿no? Entonces creo que también se vale escuchar, ¿no? a los demás y entender que pues tenemos diferencias. Yo les pediría, por el tiempo, que pudiéramos cerrar con algún comentario final. No sé si nos dé tiempo de revisar el chat, pero aquí lo más importante es que por favor podamos cerrar. Maestra Brenda, Amali, y ya finalizando con Aline y con Caro, por favor les pido 2 minutos para que podamos cerrar este tema y de verdad les agradezco muchísimo a todas, a todos y a todes que nos estén acompañando esta tarde. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias a todos y todas y los exhorto a integrar en manera particular en sus acciones, en sus estrategias, la perspectiva de género.
También quiero nuevamente agradecer a la Red LAC de Mujeres para la Reducción de Riesgo de Desastre esta oportunidad de representarles y exhortarles también a todos los presentes a inscribirse en la red. Por ahí tenemos el link, por ahí les compartimos el link para que se inscriban. Creo que al final después de las intervenciones les vamos a hacer llegar ese link para que lo difundan, para que logremos fortalecer estas estrategias que logren la igualdad de género y que logren nuevamente, y me han escuchado muchas veces decir esto, una sociedad más justa, equitativa para todos y para todas, y que nos permita generar esas capacidades para gestionar, para reducir al mínimo esos factores que impulsan el riesgo de desastre. Muchas gracias a todos y gracias, Eva, por este espacio. Muchísimas gracias, Amelie, de verdad. Es un honor tenerte en esta mesa, en este conversatorio, y espero que tengamos muchos conversatorios más. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Maestra Brenda. Muchas gracias. Agradezco al Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil. A ti, maestra Eva, muchas gracias también por tu amistad, a mis compañeras que estuvieron aquí en este conversatorio. Y bueno, como conclusión, pues es clave tener presente que los desastres tienen un impacto diferenciado según género y que el género no puede ser comprendido ni abordado de forma aislada, ¿no? Es importante, sino que en su intersección con otros factores sociales, lo que los modela las oportunidades, recursos y activos con los que puede contar las personas para poder justamente enfrentar y poderse recuperar de un desastre. Y de esta forma, pues, estamos fomentando también la reducción del riesgo de desastres con políticas que integren justamente esta perspectiva de género interseccional. Muchísimas gracias, maestra Brenda. Muchísimas gracias, de verdad, con todo lo que te ha pasado. Espero que sigas mejor de tu mano y el trabajo. De verdad aprecio mucho y apreciamos mucho en el colegio el que nos estés apoyando hoy. Y bueno, pues igual que no sea solamente la primera, bueno, es la primera, pero que no sea la única, ¿no? Que haya muchas. Ahora le pediré a Aline. Te agradezco muchísimo, Aline. Ahora sí que la juventud se impone y me da muchísimo gusto que nos enseñen, ¿no? Que podamos aprender de nuestros jóvenes. Y pues adelante, por favor, tu conclusión. Seguro, creo que mi mensaje sería apertura y acercamiento. Denos la oportunidad. De los jóvenes han salido iniciativas impresionantes. Hay tremendos proyectos, tremendos objetivos. Hay muchas cosas por hacer. Y lo que siempre les pido, ¿no? y lo remarco, somos la primera generación que ha vivido las consecuencias de no hacerle caso a las juventudes y a las niñeces en la toma de decisiones. Y es momento de no seguir fallándonos. Tanto pregonamos el no dejar a nadie atrás. Bueno, no dejemos a nadie atrás, independientemente de la edad, de género, de su orientación sexual, de cómo se identifique. Tengamos esta apertura y recordemos que al final del día, lo que pase hoy va a ser esa semilla para mañana. Entonces, es momento de dar este apoyo y esta confianza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aline. De verdad, muchas gracias por tu apoyo, por habernos acercado a Mali y bueno, de verdad te lo agradezco muchísimo. Y bueno, Caro, tú sabes, hay una conexión especial, pero admiro también tu profesionalismo, te agradezco mucho que hayas aceptado estar hoy con nosotros y te pido tus conclusiones. No, gracias a ti. Sí tenemos una pequeña conexión por ahí. Pero también les quiero agradecer. La verdad es que es un honor también compartir este panel, ¿no? O sea, con ustedes, con Aline, con Amal y con Brenda. La verdad es que son, pues sí, mi admiración totalmente la tienen. Y bueno, también gracias a todos, a todas y a todos los que están presentes, que se conectaron y quienes nos están viendo por Facebook. Y bueno, mis conclusiones serían que además de todo esto que han comentado, ¿no? Pues sí, o sea, si vemos tomamos en cuenta todo esto a la hora de analizar
pues sí, los riesgos a los que estamos enfrentados y enfrentadas, pues también procuramos, ¿no?, la salud mental de las personas, ¿no?, a la hora de un riesgo. Entonces, les quiero invitar justo a eso. Y pues también, no se preocupen si no manejan ciertos términos, ciertos conceptos, no están familiarizadas, pues simplemente, ¿no? Pues se puede investigar, se puede buscar, ¿no? Y no pasa absolutamente nada, ¿no? Así que nadie sabe, perdón, nadie nace sabiendo, disculpa. Esa sería pues mi conclusión. Muchísimas gracias, Caro. Y bueno, efectivamente hay que poner de relieve la salud mental, ¿no? Y cómo nos puede afectar el ser relegadas o relegados en muchos aspectos de la vida. De verdad que sí hay que tomarlo en cuenta. Y además, ¿no?, la salud mental, cuando hemos sufrido o vivido ciertas circunstancias en la vida, qué importante es que además como profesionales de la gestión integral de riesgos nos preocupemos por las personas, ¿no? Que quiénes son esas personas que incluso nos van a apoyar, van a ser parte, como bien decía Caro, de brigadistas, para que puedan actuar adecuadamente y realmente en un punto específico seamos todos un apoyo. Les agradecemos muchísimo a todas y a todos que hayan estado presentes hoy. Disculpen las fallas técnicas, pero bueno, es un programa en vivo, así que así sucede, pero está realizado con mucho cariño. Muchísimas gracias al Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, al licenciado Rafael Pérez, de verdad muchísimas gracias, Rafa, a todo su equipo, a Claudia, a Viri, a Jessie, aquí en controles, aquí con Manuel, de verdad muchísimas gracias por todos los ojos que le hacía yo de esto no está saliendo como debe ser, una disculpa. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a presentar los reconocimientos, falta mi firma, así que yo se los voy a mandar. Pero ahorita no podía firmar. Les voy a mandar sus reconocimientos y les agradezco mucho. Quisiera nada más leer que el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil otorgan el presente reconocimiento a Aline Olvera por su participación como ponente en el conversatorio Un enfoque interseccional hacia los derechos humanos y la gestión integral de riesgos y protección civil, impartido a través de plataforma digital 05 de octubre de 2023. Y firman el licenciado José Rafael Pérez Vargas, presidente del Consejo Directivo Nacional del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, y pues una servidora, Evangelina Guadalupe Martínez Bretón, presidenta del capítulo Ciudad de México. Muchísimas gracias a Aline, muchísimas gracias a Mali Fonli, a Carolina Padua y a Brenda Ledesma. De verdad, muchísimas gracias a todas por esta participación. Rafa, de verdad, reitero el agradecimiento, y a todos por la paciencia, y espero que no se desanimen para el siguiente conversatorio, que nos sigan, y muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Abrazo muy fuerte, y a todos los que nos dieron saludos, de verdad, muchísimas gracias a sus comentarios, y trataremos de irles respondiendo más adelante. Gracias, abrazo muy fuerte. Es cuanto. Dios, cuídense.